7 de la mañana, 39 minutos. Vamos a detenernos un poco más, unos minutos más, en lo que ha ocurrido con la Universidad Nacional, con la escogencia de Leopoldo Múnera como rector, el candidato que querían desde el comienzo, por lo menos que lo quería el presidente Gustavo Petro, que lo quería la ministra de Educación y un sector de los estudiantes. Se realizó una reunión del Consejo Superior Universitario con solo 5 de los 8 integrantes, pues 3 se retiraron de la sesión extraordinaria a eso de las 3 de la tarde. Como los oyentes de Radio Red han constatado, aquí hemos tratado de poner el mayor número de voces posibles que permitan entender mejor la complejidad de lo que acaece en la Universidad Nacional. Y a propósito de lo ocurrido en las últimas horas, un trino del ex rector de la Universidad Nacional, Moisés Basserman, llama la atención. Tengo una gran vergüenza ajena. El viceministro de Educación, que hasta hace poco fue rector, el ex rector Moncayo, ¿cómo pueden someter a la Universidad Nacional al poder político? En fin, y nos acompaña el profesor Diego A. Torres, doctor en física nuclear, representante de los profesores en el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional, y tengo entendido que fue una de las personas que se salieron ayer de la reunión extraordinaria. Profesor Torres, bienvenido a Radio Red, gracias por acompañarnos, gracias por su tiempo. No, a ustedes muchísimas gracias. Les cuento que es uno de los días más tristes para la autonomía universitaria y para el sistema universitario del país. Muy triste lo que pasó ayer. ¿Por qué? Para que el oyente lo entienda. Usted que es profesor comprenderá la importancia de que a la gente le quede muy claro el asunto. ¿Por qué es un día triste y por qué se atentó contra la autonomía universitaria? Pues miren, en Colombia nos gusta estudiar y nos gusta tener buenos maestros y buenos docentes. Y la docencia es meritocrática, no es democrática. Nosotros queremos escoger los mejores docentes, nosotros queremos escoger los mejores rectores. Ayer se cometieron todas las irregularidades habidas y por haber en la sesión del Consejo, que nos engañó, imagínense, para llegar allá. Se nos tendió una trampa, se nos incitó a cometer varias actividades que rayan en delitos como el prevaricato. Y las personas que eligieron al señor Leopoldo Múnera como rector, que lo designaron, lo hicieron en menos de 5 minutos, de una forma absolutamente irregular. Es decir, imagínense que las personas que lo eligieron ni siquiera tienen doctorado, y el mismo viceministro que eligió al señor Múnera tiene uno de esos doctorados a distancia que nada tienen que ver ni se compadecen con la calidad académica de la Universidad Nacional. ¿Qué irregularidades, dice usted, habidas y por haber se cometieron? Pero algunas de ellas, las más notorias, ¿cuáles son? Bueno, primero que todo, se citó a una reunión con unas pocas horas de antelación del Consejo Superior Universitario. La citación no fue clara. Internamente, las reglas internas de la universidad dicen que cuando se va a citar para designar rector, el único tema es designación de rector. En este caso se hizo con una de esos eufemismos, finalmente. Cuando llegamos a la sesión se nos dijo que íbamos a elegir rector y se utilizaron argumentos jurídicos vagos. Además, se pasó por encima de una tutela, se violó una tutela del juzgado 37 que ya había fallado, y eso es muy, muy grave. Yo no sé ahorita el señor Múnera cómo va a hacer, y lo mismo los miembros del Consejo Superior Universitario, porque pasaron por encima de la ley. La autonomía universitaria no implica que estemos por encima de la ley. Y finalmente, cuando empieza la votación, usted y 2 personas más deciden abandonar la reunión, es lo que tengo entendido. Claro, el doctor Ignacio Mantilla, además, que es doctorado de la Universidad de Göttingen, y la doctora Verónica Otero, que es decana de la Facultad de Minas, egresada además del prestigioso programa doctoral de Holanda. Nos tenemos que ir porque uno cuando va a ser partícipe de un delito, uno debe informarlo claramente y debe decirle. Nosotros lo dijimos, ayer se cometió un delito y es importante que las autoridades actúen prontamente para corregir el rumbo de la Universidad Nacional de Colombia. Es ilegal la designación que se realizó ayer al señor Leopoldo Múnera.
Sí. Profesor Torres, el diario El Tiempo cita al doctor Juan Manuel Charri, diciendo que el Consejo Superior Universitario, dice, no puede revocar sus propias decisiones sin, dice, el consentimiento pues del revocado, en este caso del director o exrector Yapeña. A él le preguntaron, él dio su consentimiento para para realizar otra vez esta votación o para esta reunión o deliberación, o fue todo en su contra, según de lo que se infiere de lo que dice el doctor Juan Manuel Charri. Pues no se le preguntó. O sea, la respuesta es no. Y no solamente no se le preguntó, sino que además se cometieron todas las irregularidades en la designación del día de ayer. Ya existía un rector, o sea, en ese momento en realidad legalmente tenemos 2 rectores. Me impresiona la caballerosidad del profesor Peña como aceptando lo que pasó allá en el Consejo Superior Universitario. La verdad es que él es una persona muy respetuosa de las leyes. Ese no es el caso del ministerio. El ministerio nunca firmó las actas. El ministerio nunca liberó los audios en donde se ve claramente que la persona que propuso el método de designación fue la misma ministra de Educación. El ministerio, luego la misma ministra decide declararse impedida y se nombra a un ministro ad hoc que le da órdenes al Consejo Superior, algo que va en contravía de la legislación como tal. Los consejos superiores son independientes y inclusive va en contra de lo que el mismo ministerio dijo hace unos días con la ley estatutaria. Hubo una injerencia directa del Estado, hasta el punto que el mismo presidente de la República salió ayer muy feliz a hablar del gran académico que es el profesor Múnera, que pues lo pongo en duda seriamente. Yo como académico nunca me hubiera prestado para esto. Ahora, profesor Torres, doctor Torres, además, doctor en física nuclear, ¿qué significa la llegada de Leopoldo Múnera a la rectoría de la Universidad Nacional? Es la instrumentalización de las universidades. Es claro que el gobierno va a utilizar a las universidades como una punta de lanza de la manera como se hizo en China y de la manera como también se hizo en Irán, instrumentalizar a las universidades para su proyecto político, bajarle el nivel académico a las universidades, perder ese gran prestigio y las capacidades académicas de la universidad en pro de un proyecto político. Eso es absolutamente claro. Las delegadas del gobierno nacional y el presidente lo han dicho claramente, el viceministro lo ha dicho claramente, el señor Víctor Manuel Moncayo, representante del CESU, que también es del gobierno, también lo ha dicho claramente, y el mismo Leopoldo Múnera. Es la instrumentalización y la muerte el sistema académico colombiano y de la autonomía universitaria. Profe, me llama la atención, ayer en su intervención en las redes sociales usted habló específicamente de esa palabra tal cual, de esta frase, la instrumentalización de todas las universidades o de las universidades. ¿Qué significa? ¿Que va por más? Que esto no solamente la Universidad Nacional como tal, universidad pública, sino incluso también va a ser ese tipo de intervenciones quizá en las universidades privadas, profe? Claro que sí. De hecho, una de las intenciones del gobierno nacional es desconocer el sistema mixto de educación. Es un sistema Colombia, que es un sistema muy exitoso de educación a pesar de los problemas. Lo mismo que estamos viendo en la salud va a pasar en la educación. Y es inevitable que eso pase. Ya con la caída de la Universidad Nacional de Colombia, que se le dio una lucha feroz y tenaz y en derecho, ya con esa caída es claro que ya encontraron el camino para hacerlo. Y como siempre lo diré, ¿de qué sirve el poder si no puedes abusar de él? Profesor, una inquietud. Hace unos días, unas semanas, en medio de todo este problema, yo hablé con algunas fuentes docentes de la Universidad Nacional y me contaban que el profesor Múnera ya se había hecho a un lado y que para resolver todo armoniosamente se estaba pensando en una tercería. ¿Usted supo algo de eso? Pues no supe nada de eso y pues después de lo que pasó ayer era claro que el profesor Múnera tenía todo orquestado para hacer eso que pasó ayer, ¿no? O sea, no estaba enterado y es claro que los hechos van en contra de eso que acabas de decir. Doctor Torres, esta mañana escuchamos a Leopoldo Múnera, nuevo rector, un audio
que resume parte de lo que él dijo ayer, apenas fue designado. Llamó la atención algo que no hemos podido entender y que a lo mejor usted nos podría ayudar a comprender mejor. Y es, él dice, vamos a comenzar el proceso constituyente universitario. ¿Qué es eso? Pues es claramente la intención de instrumentalizar a las universidades para un proyecto político. Para el gobierno nacional es muy importante que las universidades inicien el proceso de cambios políticos que ellos quieren, por las buenas o por las malas. El gobierno ha demostrado que no le gusta actuar en derecho. Demostró con la elección, con la designación del rector de la Universidad Nacional. Y es claro que van a utilizar todas sus capacidades y todo lo que puedan para cambiar el orden jurídico y el orden normativo en Colombia a favor de ellos. Lo cual es muy peligroso, ¿no? Las universidades juegan un papel muy importante porque las universidades son centros de pensamiento muy fuertes. La Universidad Nacional ha sobrevivido a más de 45 presidentes. Tenemos más de 160 años de historia. Para ellos es muy importante tomarse las universidades y lo están haciendo. Ahora, si tradicionalmente en la mente de mucha gente está la imagen de una universidad nacional combativa, un día sí, un día no, hay protestas en la 26 o en la 30, encapuchados, incendios, ataques. Vamos a ver a una universidad nacional todavía más combativa, como decían en algunos tiempos, en pie de lucha y con un propósito político. Bueno, lo primero, quiero decirte que las personas que hacen dichas manifestaciones no son estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia. La sede de Bogotá tiene más de 32.000 alumnos. Imagínense una pelea de 32.000 alumnos. Eso no cabe. Nosotros sabemos que la toma administrativa, la toma del edificio administrativo de forma violenta es realizada por grupos irregulares con financiamiento externo. De hecho, hubo una denuncia en el periódico El Tiempo donde mostraba claramente la afiliación con la primera línea. Entonces, por ese lado, las protestas violentas, puedo asegurarlo, no son realizadas por alumnos. Pero por el otro lado, las universidades son centros críticos, son centros de pensamiento y son centros que buscan enseñarle a las personas a pensar. Los alumnos de la Universidad Nacional y los egresados les pueden decir lo que quieran, pero nunca les van a decir que son unos inútiles, porque la excelencia académica es muy alta. Pero con esto se va a iniciar un proceso muy, muy, muy complicado, porque va a haber mucho miedo al interior de la universidad. Y la señal que está dando el Ministerio de Educación es una señal de que hay que tener miedo. El viceministro de Educación es realmente una vergüenza para el sistema educativo colombiano. Yo no puedo creer que él haya sido rector de una universidad como la Universidad Pedagógica. Ustedes no se imaginan ayer en la sesión la manera como justificaba el maltrato hacia nosotros, el maltrato hacia la secretaria general. Increíble, increíble. O sea, no vamos a ver una universidad combativa, vamos a ver una universidad sumisa e instrumentalizada como le gusta al gobierno. Respecto, profesor Torres, a este tema de las movilizaciones, manifestaciones, ataques contra Transmilenio, la fuerza pública y tal, se decía, o hasta el momento solo lo que dejaban ver quienes, dice usted, los pocos que protestan por esta incertidumbre, por este limbo que había, que si el rector era Múnera o Peña, en fin. Listo, ya hay una decisión. Usted dice hay 2 rectores en este momento, lo que acaba de decirnos, porque no se ha definido. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Habrá clases? ¿Sabe usted de pronto si ya van a retomar clases los estudiantes? Porque usted viera la cantidad de pelados que yo he visto por todas partes que vienen de otras ciudades buscando trabajo. Eso dijo Múnera, ¿no? Que se reanudaba toda la Eso normalidad. Dijo, pero ayer mismo hubo protestas luego de esta decisión. Sí. Anoche hubo bloqueos otra vez, profe. Sí, es que no es suficiente con ser rey y creérselo. A uno tienen que hacerle caso. Yo no sé cómo. Yo dudo muchísimo, honestamente, que con esto se mejore la situación. Todo lo contrario. La incertidumbre ha crecido a tal nivel que si ayer en la mañana no sabíamos qué íbamos a hacer,
hoy en la tarde no solamente no sabemos, estamos perdidos en un limbo absoluto generado por el Estado. Y eso es lo que quiere el gobierno lo que quiere definitivamente es ese estado de caos e incertidumbre, porque es una de sus piedras de lanza. Es muy difícil que se pueda realmente llegar a retomar la normalidad de las clases, los grupos violentos dentro de la universidad, a menos que estén dirigidos por el mismo señor Múnera, y yo dudo muchísimo que hagan caso a él, pero no sé, pues veremos, ¿no? Entonces, se van a destapar muchas cartas en los próximos días. Pues, profesor Diego Torres, gracias por acompañarnos a esta hora en Radio Red con su opinión a propósito de lo ocurrido en la Universidad Nacional. Es usted muy amable. No, muchas gracias, y quisiera hacer un llamado final si me es posible. Por supuesto. Yo hago un llamado a toda la sociedad colombiana a defender a la Universidad Nacional de Colombia. La universidad es un baluarte de la nación. La Universidad Nacional ha apoyado a todas las universidades de Colombia, y en todo lado uno conoce un egresado de la universidad. Yo hago un llamado también a los senadores, a los representantes, que miren y a que defiendan la universidad. Se quebrantó la autonomía universitaria el día de ayer. Personas que eligieron o que designaron de manera ilegal al señor Múnera ni siquiera son personas académicamente respetables. Las personas que nos tuvimos que salir denunciamos que se estaban cometiendo delitos. Entonces yo llamo a toda la sociedad a que desaten todas las acciones para defender a la Universidad Nacional de Colombia, porque si cae la Universidad Nacional, después van a venir por todos nosotros, y ahí nadie nos va a defender. Gracias. A usted, profesor, muy duro lo que ha dicho. Sí. Él es Diego A. Torres, doctor en física nuclear, representante de los profesores en el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional, en fin. Vlado, duro el asunto, ¿no? Duro el asunto. Se violó una acción de tutela. Quienes eligieron a Múnera lo hicieron en menos de 5 minutos. Ninguno tiene un doctorado y uno de ellos dice que logró un doctorado a distancia. No son personas respetables. Uy, pero queda uno con una desación monumental, ¿no? Pues más allá, Juan Manuel, de los estudios que puedan tener o no, y de los títulos y eso, lo que queda claro es que los diplomas no necesariamente van de la mano sobre todo del criterio y por supuesto en este caso del respeto y un poco de la dignidad, me atrevería yo a decir, porque pues por más títulos que aleguen obtenidos a distancia, presencialmente, como haya sido, eso pues no dice mayor cosa de ellos. Lo que dicen son sus acciones, y las acciones que al parecer han tomado han sido acciones que son reprobables y que seguramente en lugar de arreglar un problema lo están agrandando. Y eso en la situación de la universidad, con los meses que lleva quieta en inactividad académica porque se ha habido actividad de disturbios, pues eso es muy lamentable en la primera universidad del país. Leopoldo, Múnera significa la instrumentalización de la universidad. Prestarse para eso. Como ha ocurrido en China o como ha ocurrido en Irán, en pro de un proyecto político. Es frase del doctor Torres. Sí. Estoy leyendo directamente. Y dice que es inevitable que pase lo mismo en otras universidades, incluidas las universidades privadas. El gobierno ha demostrado, dice el profesor Torres, que no le gusta actuar en derecho, lo cual es muy peligroso. No, y cierra Juan Manuel cuando habla de esta instrumentalización de las universidades, porque lo dijo también en sus redes sociales al momento en que salió de esta reunión. Dice, el gobierno ya demostró que lo puede hacer, que lo hizo con el tema de la salud. De aquí en adelante lo puede hacer con todas las universidades en Colombia. Esas intervenciones que de una u otra manera, y lo han dicho todos, pues violan la autonomía universitaria. Oiga, y otra cosa es que todo el mundo, como decía el profe, ha hablado mucho del rollo del rector y tal. Y ayer, como decía Yanelda, los muchachos mismos dijeron, apenas se eligieron al nuevo rector, sí, es que esta era una de las peticiones, pero esto no ha acabado. La crisis de la universidad sigue, como dice el profe. Entonces, esto no va a parar ahí igual. Óigame, y estoy con ganas de decir algo que quería decir hace mucho rato, ¿sabe? Dígalo. Y lo voy a decir hoy por fin. Dígalo. ¿Lo digo? Por favor, señor. dígalo. Sí, adelante. Con confianza, haga de cuenta que es el director. Dios le pague tanta bondad.
No, estoy seguro que más de un oyente, o bueno, por lo menos un oyente, con que un oyente lo haya pensado, a ese oyente me dirijo. Seguramente un oyente o más de un oyente, antes de que se conocieran tantos detalles relacionados con el proceso de escogencia del rector de la Universidad Nacional, tenía una idea fija sobre esa institución. Claro. Un prejuicio. No, todos los de esa universidad son unos mamertos. Sí. Todos los de la universidad son unos comunistas. Los que estudian en esa universidad, mejor dicho, son gentes de bajos recursos, instrumentalizados por no sé qué. Va a meter a su hijo en la Nacional. Uy, no. Eso es terminar nunca. Izquierda pura, no sé qué. No. Este proceso ha destapado intimidades de la Universidad Nacional que no conocíamos. Incluso aquí hablamos con aspirantes a la rectoría. Hemos escuchado a varios profesores, hemos escuchado a alumnos. Y resulta que la universidad es evidentemente el culmen de la diversidad. Hay pensamientos muy disímiles. No, es tremendo la universidad. Tremenda. Por esto que está ocurriendo demuestra lo importante que es la Universidad Nacional. Gente que disiente de otra y que no quiere que la utilicen como un títere para intereses políticos y son capaces de dar este tipo de debates en el medio de una discusión, capaces de levantarse y decir, yo no estoy de acuerdo con esto porque ustedes están aquí cometiendo unas irregularidades. Lo mismo decía Rodrigo Upribny cuando hablamos con él, casi que con la misma extensión, un poco más, que le hemos dado al profesor Torres. Dos miradas totalmente distintas, porque el profesor Upribny también decía que hubo irregularidades por parte del Consejo Superior en el primer proceso de votación que llevó a la escogencia de Peña. Ahora, si hay diferencias entre Peña y Múnera, y es que Peña aceptó lo que ocurrió y Múnera desde el primer día, cuando no lo eligieron, se declaró en rebeldía y, bueno, ayer se le vio súper sonriente, Juan como Manuel, diciendo, lo logramos. Yo quiero insistir en eso. A mí me dijeron profesores de allá de la universidad, no, es que Múnera ya, él para facilitar las cosas, él se hizo a un lado para que haya una tercería que evite más roces y más problemas. Pero según lo que nos dijo el entrevistado que acabamos de tener, eso era al parecer toda una patraña para seguir con el tinglado que él quería montar, con el que al final terminó siendo nombrado rector en propiedad. Mira, en un acto que complica tanto la cosa, ¿no? Dos personas ya me han escrito de la Universidad Nacional, una de ellas, tengo que decirlo, de un funcionario que nombró ya Peña en los meses o en los días que estuvo en ejercicio, creo que fue un poco 2-3 semanas. Sí, ¿qué va a pasar con esas personas? Que alcanzó a nombrar, algunos cambios que alcanzó a hacer. Rollo de verdad. Claro, ¿qué va a pasar? Entonces ahora vienen y las desnombran o las sacan ya con contratos y demás, porque esto es entidad pública, esto no es la entidad privada que se maneja de otra manera. Eso por ese lado, el limbo que pueda estar sucediendo. Y lo que demuestra el diálogo que tuvimos con el profesor Torres ahorita, Diego Torres, es que sí, hay autonomía de criterios en cada uno de ellos, en las decisiones que ellos esbozan, en la manera como manejan internamente la universidad, y creo que eso es lo que ha quedado al descubierto en esta crisis, de que allí hay gente, hay un verdadero tanque de pensamiento independiente que debe ser respetado como corresponde en cualquier país democrático. Trino del profesor Juan Carlos Flores, que estuvo aquí, el historiador. Ojalá que la entrega de la rectoría de la Universidad Nacional por parte de José Ismael Peña, cuya elección fue ilegítima, dice Juan Carlos Flores, y la escogencia de Leopoldo Múnera como nuevo rector, permita que esa universidad supere la ingobernabilidad e investigue en las graves denuncias de corrupción. La Universidad Nacional, tema de conversación hoy en Colombia, 8:02.